Compartir mi pantalla para que todos puedan observar y ver, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos, muy bien. Quiero que veamos acá esta diapositiva y yo les pregunto, ¿vemos que hay afectación en la calidad de aire? Sí, porque en las áreas degradadas puede haber quema de residuos sólidos, ¿no? También vemos que puede haber contaminación de un cuerpo de agua porque tal vez por ahí hay pues un vertimiento de aguas residuales, ¿no? También puede haber contaminación a los ríos porque hay residuos sólidos, presencia de residuos sólidos cerca de los ríos, ¿no? Quema, miren, de contaminación también de aire, porque hay quema muy fuerte. Y acá también hay, miren, problemas, porque hay presencia de recicladores informales, ¿no? Puede haber afectación a la salud de las personas y eso también genera conflictos sociales. Bueno, chicos, estas son las obligaciones normativas de las áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Estos se encuentran en la quinta disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 12, perdón, del decreto supremo 001-2022 MINAM. Ahí se encuentran estas obligaciones descritas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos visto toda la problemática, ¿no es cierto?, relacionada al tema de las áreas degradadas. Yo les pregunto, chicos, ¿es necesario tratar de controlar mientras tengan todavía o mientras no tengan el plan de recuperación de áreas degradadas? Es necesario controlar todo ese tema, toda la contaminación, los peligros que se puedan generar. ¿Sí o no, chicos? ¿Es necesario o no controlar eso? Chicos, hola chicos, tenemos que hablar. Chicos, ¿estamos ahí? Lo ideal sería reducir la generación de estos residuos, ¿no? Ya, pero bueno, igual van a tener que llegar residuos. Con eso no podemos solucionar el problema, ¿no? Debidamente, sino que lo que necesitamos es que se pueda manejar de forma un poco más adecuada, ¿no? O sea, lo que trato de decirles es, este, hay que tratar de analizar y saber qué podemos hacer frente a este problema, ¿no? ¿Por qué es que, Chambres, chambres. ¿Por qué es que se va a generar este problema y todo lo demás, ¿no? O sea, necesitamos conocer y saber que en las áreas degradadas hay algo que hacer, ¿no? No solamente evitar que llegue mayor cantidad de residuos, ¿no? Porque eso, chicos, no lo vamos a encontrar ¿cómo se llama? En el documento o en el PIF, en la norma, ¿no? O sea, claro, hay un tema de minimización, pero no está como una obligación, ¿no? Que se minimice la generación o ingreso de los residuos, ¿no? Como una obligación no se encuentra. Entonces, hay que tener en cuenta que la obligación debe estar clara, ¿no? Debe decir, que se minimice, pero no está eso. Entonces, ya, frente a toda la problemática que hemos tenido, que hemos analizado, ¿no es cierto? Pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos de evitar? Entonces, hoy día vamos a hablar de eso para que se pueda tener en cuenta todo, ¿no es cierto? Esa partecita, ese análisis de la norma y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Sí. ¿Listo? Mm, ya, entonces, a ver, vamos a analizar. A ver, pregunta. Primer punto dice delimitar el área degradada con cerco perimétrico. A ver, pregunta para todos. ¿Por qué debemos de delimitar el área degradada? ¿Por qué lo debemos de hacer? Chicos, ¿por qué debemos delimitar el área degradada? Hola, hola.
¿Por qué debemos de delimitar el área degradada? Chicos, ¿están ahí o yo solo estoy hablando? Sí, acá estamos. Ya, ¿por qué debemos delimitar el área degradada, chicos? A ver, Considero para que se pueda diferenciar, ¿no? Del terreno ahí, creo yo, para tal vez poder de alguna manera evitar posibles invasiones, tal vez, al ser un área ya, prohibida. ya está bien. Está bien, También podría ser para priorizarnos y solamente enfocarnos en la área que queremos recuperar, ¿no? también, listo, ya. Ya, pero miren chicos, yo quiero que analicen los problemas que ya hemos hablado la anterior vez. O sea, la anterior vez, en la anterior clase, ya analizamos muchas de las cosas relacionadas a las áreas degradadas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, hemos analizado, por decir así, obligaciones relacionadas, por ejemplo, al tema crítico, ¿no? O sea, ya, ustedes están diciendo, se tiene que señalizar, se tiene que tener una idea dónde está el área degradada y todo lo demás. Muy bien, listo. Eso está bien, pero un poquito más vayámonos hacia el fondo, chicos. Solo por eso, ¿por qué más? Solo por eso, chicos. Se podría decir para proteger del acceso no autorizado. Ya, se son autorizados, ya, muy bien. Chicos, estas obligaciones, la quinta disposición, acá dice, mire, quinta disposición complementaria transitoria. La norma es clara, dice, mientras el área degradada no cuente con su plan de recuperación y siga recibiendo residuos, tienen que cumplir con estos 10 criterios. El primero es que se delimite el área degradada, restringir el acceso, contar con registro, identificar un área y todo lo demás. Uno por uno les voy a explicar. Ya, primero, delimitar el área a través de un cerco perimétrico señalética, ¿no? Estamos viendo un área degradada de nuestro país, ¿no? En algún lugar del Perú. Y si se nota, bueno, van a poder notar, acá se encuentra el área degradada. Ahí está, delimitada el área degradada, ¿no? Ahí hay un cerco perimétrico. Si lo Ingeniero, vemos fotografía. buenas noches. Sí, Disculpe, se está visualizando otra diapositiva. sí. Ver. Ahora se observa. Ahí ya, acá está. Ahora se observa. Chicos, ¿se observa o no Sí, se sí, observa? ingeniero, ahora sí. Ya, pero Ya yo se soy observa. biólogo, no soy ingeniero. Gracias, Randa Rueda Alexandra. Listo. Como les estaba mencionando, la primera obligación que vamos a ver es esta. Miren, delimitar, ¿no es cierto? Delimitar el área degradada tras de un cerco perimétrico. La finalidad, como dijeron sus compañeros, es identificar el área degradada, ¿no? Saber cuáles son los límites del área degradada, ¿no? Obviamente acá estamos viendo un lugar en el Perú y tiene cerco perimétrico, ¿no? Acá en las fotografías ustedes pueden ver, acá tiene un cerco perimétrico, pero la obligación dice cerco perimétrico o señalética. Entonces también puede ser que se ponga por acá algunos palos, algunas de estos, he visto por ejemplo algunos que ponen palos con cintas de seguridad, ¿cierto?
Y acá, por ejemplo, ya hay municipalidades o administrados que, por ejemplo, tienen más presupuesto y le ponen malla olímpica, ¿no? Y delimitan toda el área degradada, ¿no? Entonces, esa es la primera obligación. La segunda obligación es restringir el acceso de personas externas, animales y la crianza de estos al interior del área degradada. Entonces, una forma de restringir es tener una puerta de acceso, ¿no? Que esté con candado, que haya personal de vigilancia, ¿no? Que tenga una caseta de guardianía y todo lo demás, ¿no es cierto? Y aparte, obviamente, tener el cerco perimétrico. Es una forma de restringir, ¿no es cierto? El acceso a personas. Ahora, también el acceso a animales. Hay lugares en el Perú donde estamos, por ejemplo, dentro de la selva y ahí obviamente el ingreso de animales puede ser muy crítico, no podemos permitir que ingresen animales de diferente forma y todo lo demás, ¿ya? Esperen un momentito, chicos, por favor. Aló, buenos días, buenas noches. Y ahí, como les estaba mencionando, chicos, hay que restringir el acceso, tener caseta de guardianía y todo lo demás, ¿no es cierto? Sobre la crianza de animales, no se puede criar animales, ¿no? Porque obviamente estos animales pueden alimentarse de residuos, ¿no? Una vez cuando estaba en la universidad, fui a un área degradada y he visto vacas dentro del área degradada. Obviamente las vacas no son personal de la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces eso se debe de restringir. Ahora también, como fuente de obligación, chicos, les dice que deben de contar con un registro de origen, volumen y tipo de residuos sólidos ingresados al área degradada. Esto es muy importante porque esta información, esta obligación tiene la finalidad de que la municipalidad o que el que administra el área degradada pueda generar la información referida a qué, referida, por ejemplo, a los registros de origen, de volumen, ¿no es cierto?, de los residuos que están ingresando para sistematizar esa información y tener esa data, ¿no? Y saber de dónde han venido los residuos, cuánto está entrando al área degradada, en qué frecuencia. Y la norma es clara, dice, tipo de residuos sólidos, ¿no? ¿Qué tipos están ingresando? Volumen, ¿no? Y el origen, ¿no? De dónde está viniendo, de qué calle, cómo se ha generado y todo eso. Ese es el registro que deben de tener, ¿no? Luego también, esta obligación también es muy importante. Deben de identificar un área específica de todo el área degradada y ahí únicamente realizar la acumulación de residuos sólidos, ¿no? Y realizar también el esparcio, nivelación, compactación y cobertura. Chicos, esto es una fotografía del PIFA, ¿no? Del PIFA del PIFA, del portal de interacción y fiscalización ambiental, en donde pueden entrar ustedes al inventario. Y acá lo de rojo sería básicamente el perímetro del área degradada, y ahí donde ustedes están viendo celda uno y celda 2 son los lugares específicos. ¿Por qué es esta obligación? Porque antes llegaban y donde sea podían disponer los residuos sólidos, ¿no? Podían disponer acá o acá, todo un desorden. Entonces, esta obligación busca que se genere un orden en el área de grada y que solamente en sitios establecidos por el que administra el área de grada, pues se dispongan los residuos, ¿no? Y ya no tengamos lugares diferentes para poder disponer, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y acá hay una fotografía de más cerca, ¿no? De cómo, por ejemplo, están disponiendo los residuos sólidos en esa área específica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se pide en esta obligación? Que en el lugar específico, en ese lugar específico, en esa área determinada, se haga la esparcida, nivelación, compactación, cobertura. Pues acá, por ejemplo, estamos viendo una animación en cómo un carro compactador está disponiendo los residuos en esa zona, ¿no, chicos? Y, por ejemplo, si no se va a esparcir, nivelar y compactar los residuos,
obviamente que se van a generar muchos vectores, malos olores, ¿no? Entonces, justamente la finalidad de esta obligación es evitar de que haya eso. Entonces, ¿qué pide primero? Esparcir y nivelar. Entonces, el residuo va a llegar ahí, que puede ser de forma manual, puede ser conforme maquinaria, vendrá tu personal y tú vas a esparcir y nivelar. Luego de eso, ¿qué te pide la obligación? Te pide que tú compactes y cobertures, ¿no? Entonces, en realidad vas a realizar la compactación, ¿no? Y vas a coberturar. Nuevamente vienes esparcir y nivelar, ¿no? Luego viene compactar y coberturar. Esparcir, nivelar, compactar y coberturar. De esa forma se puede disponer y manejar los residuos sólidos en el área degradada. Obviamente con la finalidad de evitar vectores y evitar malos olores, ¿no? Ahora, esto a veces siempre lo digo, ¿no? Hay una guía antigua del Ministerio del Ambiente sobre el manejo de rellenos sanitarios, que es de conocimiento público, ustedes pueden encontrarlo en el Google, en donde dice claramente que una de las formas de poder realizar este trabajo es de forma manual, ¿no? Porque a veces las municipalidades manejan una cantidad chiquitita de residuos, ¿no? Y dicen, no, no coberturamos porque no tenemos maquinaria, ¿no? Y eso no es, un tema de obligación, pues, ¿no? Si no se puede, no se puede, ¿no? Y obviamente se genera todo un tema muy, diferente, ¿no? Pero si pueden organizar el personal para que lo hagan, pues se puede hacer de forma manual, ¿no? Mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, esa función tiene esta obligación. Y luego tenemos, chicos, acá fotografías, ¿no? Un lugar, miren cómo no están disponiendo de forma adecuada los residuos, y en otro lugar sí, cómo está bien coberturadito y manejado, ¿no? Entonces, es también interesante que se tenga en cuenta. Después tenemos que deben de contar con un plan de contingencias. ¿Y por qué es este plan de contingencias? Porque puede ocurrir algún siniestro, alguna emergencia ambiental, ¿no? Como quema de residuos, vertimiento de lixiviados, cosas así, ¿no? Entonces, el plan de contingencias busca justamente eso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un modelo de plan de contingencia de una municipalidad y también su resolución de aprobación, ¿no? De ese plan de contingencias. También deben de implementar y ejecutar el plan de contingencias cuando ocurra una emergencia ambiental, ¿no? Entonces, se utiliza el plan de contingencia, por ejemplo, acá, si está habiendo quema de residuos, tú puedes ejecutar tu plan de contingencia para evitar de que esa emergencia pueda, obviamente, generar más impacto. Ahora, cuando ocurra una emergencia ambiental en un área degradada, chicos, hay que básicamente comunicar esa emergencia ambiental a la autoridad de supervisión. Entonces, todos pueden entrar a su celular y descargarse un aplicativo que se llama Estimador de Riesgos Ambientales, se llama el ERA Emergencia. Este aplicativo sirve para determinar si la emergencia que está sucediendo se tiene que reportar o no a la autoridad de supervisión, ¿no? Porque hay emergencias muy chiquititas que no son necesarias de reportar. No es necesario que uno pueda reportar esas emergencias chiquititas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que sí tienen que avisar, ¿no es cierto?, a la autoridad de supervisión, ¿no? Entonces, eso, ¿quién te determina eso? El ERA Emergencias. Tú pones ahí todos los datos que te pide. Si te dice, oye, sí reporta, pues tienes que realizar un reporte preliminar de emergencia ambiental y el plazo es hasta 12 horas después de suceder la emergencia ambiental. ¿Dónde se hace ese reporte preliminar? En la plataforma única de servicios digitales dados por el OEF. Ahí dentro todos tienen un usuario en el que pueden ingresar, ¿no? Especialmente todas las municipalidades o los que administran las áreas de edad tienen el Plus D, ¿no? Así se llama, Plataforma Única de Servicios Digitales Plus D, y ahí se puede generar este reporte de emergencias ambientales. Solo se hace por Plus D, no se puede hacer por otros formatos que ya están obviamente derogados. Luego, pasado de 10 días, chicos, se realiza el reporte final de emergencias ambientales, cuyo plazo es hasta 10 días hábiles después de ocurrir la emergencia. Y también todo se hace por plus D, ¿no? Es en el caso, el ERA te dice sí reporta. En el caso que el ERA te diga no reportes, bueno, solamente se debe remitir un informe de cumplimiento de obligaciones a la OEFA hasta el último trimestre del año siguiente, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace con el ERA emergencias y cuando ocurre una emergencia ambiental. ¿Listo? Chicos, ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Chicos.
Chicos, despierten, No, todo claro. ¿sí? Nadie tiene una pregunta. Ajá. Biólogo, ¿qué pasa si no se cumple con las obligaciones? Ahorita vamos a entrar a eso, Gina. Ahorita vamos a entrar a eso, Gina. ¿No? ¿Qué pasa si no se cumple con estas obligaciones? Espérense, ahorita vamos a entrar a eso. Voy a explicar, espérense, espérense. ¿Ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las emergencias ambientales, ya existe una resolución de Consejo Directivo de la 042-2013-UEFA-CD, en donde, chicos, se dice claramente qué pasaría si no se reporta una emergencia ambiental. Mire, no emitir a la entidad de fiscalización ambiental los reportes de emergencias ambientales o remitirlos fuera de plazo, en forma, modo y plazo establecidos. La amonestación es leve, pero miren, chicos, es hasta 100 UITs. ¿No? Y remitir a la entidad de supervisión información o documentación falsa sobre los reportes de emergencias ambientales de 5 hasta 500 UITs, y existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera de las conductas escritas en los numerales 3.2 y 3.1 precedentes de 10 hasta 1000 UITs, ¿no? Entonces ya existe una tipificación sobre el reporte de emergencias ambientales, ¿no? Y luego, chicos, tenemos acá que se debe de implementar acciones periódicas en las áreas degradadas para el control de vectores y roedores, porque obvio, en un área degradada hay vectores y roedores, ¿no? Entonces, acá también hay que tener en cuenta qué acciones uno puede tomar, ¿no? Y qué acciones puede implementar respecto a este tipo de situaciones, ¿no? De vectores, que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, para evitar, porque, ¿qué pasa, chicos? Las mosquitas no saben que esto es un área degradada, las mosquitas no saben que no tienen que salirse del área degradada. Las mosquitas se van del área degradada y visitan a los vecinos y le hacen recordar al vecino que están viviendo cerca de un área degradada, ¿no? ¿Ya? No saben las mosquitas eso, chicos. ¿Listo? Entonces, para evitar eso, hay que hacer ese control de vectores y roedores, ¿ya? ¿Cómo se hace, chicos? Bueno, algunos, por ejemplo, utilizan ese producto llamado Temosip, que es un pegamento, y lo ponen cerca donde está el área degradada y las mosquitas se pegan, ¿no? Y también puede ser el tema de utilizar trampas, ¿no? En diferentes puntos del área degradada, ¿no? Pueden hacer estas trampas para el control de roedores, ¿no? Ahora, obviamente, se les pide se les pide como fuente de obligación que las municipalidades puedan documentar todas estas obligaciones. Es muy importante que hagan eso, ¿no? Entonces, unas municipalidades pueden tener, ¿qué cosa? Un cronograma de actividades, ¿no es cierto?, para el control de roedores y de vectores, como están observando acá, ¿no? Acá hay un cronograma, ¿no? En donde están diciendo en qué días van a realizar el control de roedores y de vectores de los meses, ¿no? Eso es importante también. ¿Listo? Luego también deben de realizar la recuperación y reconversión de las áreas degradadas con el instrumento de gestión ambiental correspondiente. Y de esto ya hemos hablado, ¿no? Que tienen que presentar su plan de recuperación o plan de reconversión, ¿no? ¿Listo? Y acá, les voy a enseñar a continuación cuáles serían los pasos, ¿no? Los plazos para poder, presentar esos planes de recuperación o reconversión de áreas degradadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una resolución de una municipalidad que lo saca del PIFA, en el que, por ejemplo, se está aprobando el instrumento de plan de recuperación de áreas degradadas, ¿no? Y acá está la resolución también con el proyecto elaborado, hecho ya, para que obviamente se pueda realizar. ¿Ya? Obviamente, como requisito importante es que se tenga, Hola, chicos, el expediente técnico. ¿Listo? Oyer, Oyer, Dime, ¿sí? disculpa, no se ve tu pantalla, se está mostrando un archivo de descargas. Mm, Qué raro, ¿por qué está que se cambia? ¿Ahora ven? Ahora sí. Ya, chicos, háblenme, ¿por qué está que se cambia esta cosa? Ya, como les estaba diciendo, chicos, tienen que presentar, bueno, como ya hemos hablado, ¿no? De esto mucho,
Cada, por ejemplo, una municipalidad tiene su resolución, la provincial es la resolución de aprobar, de aprobación del plan de recuperación de áreas degradadas, del instrumento correctivo, ¿no? De una municipalidad acá, y acá la municipalidad, por ejemplo, te muestra el expediente técnico, ¿no? Que ya tiene aprobado. Entonces, en base al expediente se hace el liga correctivo, ¿no? Requisito tener siempre el expediente técnico, es importante eso. Estos son los plazos de los que ya hablamos en la anterior clase, donde les he explicado, ¿no? Cuáles serán los plazos, hasta qué fechas todavía tienen para presentar y todo lo demás, ¿no es cierto? Que ya lo hablamos. Y también, chicos, otra obligación, que esta es la última obligación, la décima, todos los documentos, todas las actividades que les he mencionado antes, se tienen que documentar, tienen que generar informes, ¿no? De todas estas 10 obligaciones. ¿No? Informe del cerco perimétrico, de los mecanismos de restricción, del área específica, de la esparción, nivelación, compactación, cobertura de residuos, del manejo de vectores, ¿no es cierto? Del plan de contingencia, de la aplicación del plan de contingencia, toda esa información tiene que estar documentada, ¿no? Hay algunas municipalidades que generan informes así como donde tienen su información así bien detalladita, ¿no es cierto? Que también sirve para que puedan tener, ¿no es cierto?, esa información específica. ¿Listo, chicos? Estas serían básicamente todas las obligaciones referidas a las áreas degradadas. ¿Listo? Que se tienen que hacer y que obviamente son importantes para poder manejar de forma adecuada. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Chicos, hola. Chicos, ¿estamos ahí? Chicos, hola. Chicos, ¿estamos ahí? César, está hablando solo creo. Profesor, disculpe, estas actividades se realizarían antes de tener el expediente técnico, ¿no? Claro. Sí. Antes, porque estas actividades se realizan antes de tener el plan de recuperación. Mientras el plan no se tenga aprobado, todas estas actividades tienen que hacer las áreas degradadas para evitar de que exista algún problema de contaminación al ambiente y a la salud de las personas, ¿no? Por eso dice así, quinta disposición complementaria transitoria, que se supone que esto va a tener un inicio y un final. No siempre va a estar descrito o sea, va a estar para siempre o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entiendo, profesor. Una consulta, ¿estas son obligaciones normativas de los botaderos? Sí, de las áreas degradadas. Ok, es lo que toda municipalidad debe tener. Debe de hacer. Ujú. O sea, Y en debe de caso no hacer. tenga o incumpla con alguna de esas 10. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, chicos? En el año 2023, esto salió en el 2022. Eso aprendimos, la anterior clase aprendimos esto, ¿verdad? Les hablé de la quinta disposición complementaria, hablamos, revisamos la norma, ¿recuerdan? La anterior clase. Hemos revisado el mismo decreto legislativo 1278, también hemos revisado su reglamento y también para que podamos entender el concepto de un área degradada, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa? En el 2023, fue en noviembre, octubre, salió una resolución de consejo directivo en donde se realizó la tipificación para el incumplimiento de todas las obligaciones que ustedes están viendo en pantalla. Salió una tipificación. ¿Por qué creen que salió esa tipificación, chicos? Bueno. La idea de estas tipificaciones, justo ahorita voy a mostrarles, es que en el caso se incumpla con estas obligaciones, pues chicos, a los que incumplen, obviamente vamos a tener sanciones, ¿no? Vamos a tener sanciones. Entonces, vamos a, a ver rápidamente qué tipos de sanciones tienen estos infractores, y por qué es importante que haya habido una tipificación. En el proceso de fiscalización ambiental, chicos, para poder realizar una acción de supervisión o una acción de fiscalización,
siempre tiene que existir una tipificación, ¿no? Para que cuando haya incumplimientos no se archive, ¿no? Sino que se busque como medio disuasivo, se busque que el administrado pueda cumplir con sus obligaciones. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, verdad? Correcto, Como, correcto. como medio disuasivo. Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, ya les expliqué, muchas veces les dije, pregunta, con el caso de multar, ¿solucionamos el problema ambiental? O sea, ¿se soluciona el tema ambiental? O sea, ¿solucionamos esa problemática que estamos viendo, observando, chicos? ¿Se soluciona con eso, con multar? ¿Podemos entender que va a haber tal vez una solución a esa problemática que hemos detectado, chicos? ¿Se podrá hacer eso? No. Claro que no, no se soluciona. Entonces, yo les digo esto para que ustedes técnicamente también saquen una conclusión. O sea, se puede, y hay municipalidades que incluso pueden agarrar y decir, si quiero no te pago, pues, no pago la multa, ¿no? Ya podrá venir cobranza coactiva y todo lo demás, y todo lo que ustedes quieran o analizar y todo lo demás, pero ¿qué pasa si no quieren pagar? No pagan, ¿no? Se les va a supervisar. Y eso no quiere decir tampoco que esto, ¿no? Que claro, las multas, no hay respeto por la autoridad y todo lo demás, ¿no? Pero el punto es que no se soluciona. Entonces, cuando hay un incumplimiento y es muy grave, parte de las multas, el OEFO puede dictar una medida administrativa. Y esa medida administrativa ya no es un tema de que, oye, yo lo hago porque quiero o no quiero, no, ya el OEFA te ordena. Y en este caso, el incumplimiento de una medida administrativa va por multa coercitiva. Y una multa coercitiva, chicos, pues se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Se va duplicando la multa, ¿no? Ya, pues, alguna municipalidad no va a querer llegar hasta que se te duplique, se triplique tu multa, pues. No, no van a querer llegar a eso. Entonces, para evitar que debemos de llegar a eso, es que obviamente existe esa tipificación. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? ¿Entiende, chicos? Bien, una consulta. Si Sí. es un área degradada, por ejemplo, que no ha sido identificada por UEFA, imaginemos que sea una zona bien, bien, bien lejana. Aún así, esta pequeña municipalidad tiene que reportar esto. Mira, todos los años las municipalidades llenan la ficha Sigersol. ¿Listo? Bueno, de forma trimestral y también mensual. Tienen la obligación de hacer eso. Ahí, en la ficha Sigersol, te pide qué áreas degradadas tú tienes. Y en el caso hay un área degradada que no se tenga esa información, chicos, simplemente esa área degradada puede ingresar al inventario porque ahí la pregunta es clara. ¿Dónde se dispone actualmente los residuos sólidos? Entonces las municipalidades actualizan esa información. Ahora, puede ocurrir lo siguiente, porque ya ha ocurrido, chicos, ¿no? Ha ocurrido también esta partecita que les voy a decir, que no se haya identificado el área degradada y todo lo demás, ¿no? ¿Saben cuál es? Hay un problemita acá, chicos. Cuando se quiera realizar el proyecto de recuperación del área degradada, requisito tiene que estar en el inventario. Si no está en el inventario, chicos, no se puede realizar la recuperación del área degradada. Entonces, es fundamental que sí o sí se encuentre dentro del inventario para hacer la recuperación. Para hacer una acción de supervisión, si bien es cierto, sí o sí tienen que primero estar en el inventario para hacer la supervisión por la autoridad, pero eso no exime a que no se pueda, porque qué tal es un área que no está identificada y una persona, cualquier peruano, porque es su derecho, hace una denuncia ambiental respecto a esa área degradada. Chicos, ¿qué creen que va a ocurrir en ese momento? Porque no está dentro del inventario de áreas degradadas, la autoridad de supervisión, ¿creen que no va a hacer la acción de supervisión? ¿O sí lo puede hacer? Lo va a No, sí tener la que hace. hacer. Una supervisión especial Claro, tiene que hacer. claro, va a tener que visitar para ver cómo está esa situación. Entonces, no hay, como que les digo, una salvedad.
el hecho de que no se encuentre dentro del inventario o que sea nueva y todo lo demás. O sea, igual, se tiene que cumplir con la norma y si no cumple con la norma, bueno, ya existe una resolución del Consejo Directivo en donde se han modificado los tipos infractores contenidos en esa citada tipificación y se han incluido nuevos tipos infractores para que se pueda tener como una herramienta disuasiva y promoción del cumplimiento. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? Ok, ok, entendido, gracias. Listo. Sí, Entonces, biólogo. Biólogo, una consulta, buenas noches. hola. Todas las obligaciones normativas que hace un Ujú. momento explicó se deben de cumplir mientras el área degradada se encuentre en funcionamiento, es decir, previo a la recuperación y la reconversión. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Sí o sí deben de cumplir con todos esos requisitos. Ujú. Listo, biólogo, gracias. Listo. Entonces, chicos, la situación actual. Miren, el 22 de septiembre de 2023 se saca la resolución del Consejo Directivo 018-2023-UEFA-CD. Es una modificatoria de la resolución del Consejo Directivo 017-2019-UEFA-CD. Ahí es, ¿qué hace? Se incorporan algunos tipos infractores contenidos en la citada tipificación y también se incorporan nuevos tipos de infractores. Respecto a que a los titulares de infraestructuras de residuos sólidos en situaciones de emergencia, responsables de las áreas degradadas y responsables de las celdas transitorias, ¿cierto? Entonces, incluso chicos, cuando salió esta norma, se propone un periodo de participación ciudadana y consulta pública de 60 días hábiles calendarios. El OEF aquella vez, chicos, ha dado capacitaciones para que todos puedan opinar referida a esta nueva norma que se quería o esta nueva propuesta de modificación. Entonces se dio 60 días, ¿no? Se venció básicamente ese plazo, ¿no es cierto?, al día siguiente de la publicación de la resolución y el plazo venció el 21 de noviembre de 2023. ¿Listo? Ya, obviamente, esto ya se tiene publicado, ya está vigente y todo lo demás. Y adivine, acá están los tipos infractores. ¿Qué pasa con los que no cumplen, no? Mira, esto es para los titulares de infraestructuras de residuos sólidos, responsables de áreas degradadas, celdas transitorios. Dice claramente, no adoptar medidas de prevención y mitigación y control respecto a emisiones, efluentes, vertimientos, residuos sólidos, ruidos, vibraciones, cualquier otro aspecto generado como resultado del proceso y operación de manejo de residuos sólidos que ocasione o pueda ocasionar riesgo ambiental, la sanción monetaria es hasta 3.000 UITs. Es mucho, ¿no? Porque obviamente esto está tipificado como muy grave, ¿no? Eso no quiere decir que a una MUNI le va a caer 3.000 UITs, que ya con eso, pucha, tú lo mandarías a la bancarrota, ¿no? Es hasta 3.000 UITs, ¿no? Entonces, se evalúan muchos aspectos y se calcula en el rango a sus ingresos hasta cuánto puede ser básicamente la multa que se le va a dar a ese infractor, ¿no? Ahora, sobre los responsables de las áreas degradadas, ¿no? Hay hasta 10 tipos infractores. 5 tipos infractores considerados muy graves. Por ejemplo, no realizar la recuperación de áreas degradadas, o sea, no tener el instrumento de gestión ambiental correspondiente aprobado. Hasta 11.600, perdón, hasta 11.600 UITs. No, esa es la sanción monetaria. No realizar la reconversión del área de grada, hasta 8.200 UITs. No implementar o ejecutar el plan de contingencias, que no les expliqué, hasta 1.500 UITs. No delimitar el área degradada a recuperar a través de cerco perimétrico señalética, hasta 1.300 UITs. No permitir el acceso de personas, animales o crianzas al interior de la edad, hasta 1.300 UITs. Los tipos de infractores generados como graves, ¿no? Ya no son muy graves, sino muy graves nomás. No identificar un área específica en el área de la edad a recuperar y realizar únicamente ahí la acumulación de residuos sólidos municipales, como la esparción, nivelación, compactación y cobertura, hasta 100 UITs. No implementar acciones periódicas para el control de vectores y roedores, hasta 40 UITs. No contar con plan de contingencia aprobado, hasta 20 UITs. ¿No? Y 2 tipos de infractores leves. No documentar las actividades realizadas para cumplir con los criterios mínimos de operación temporal de las herederas, hasta 40 OITs, y no contar con registro de origen, volumen y tipo de residuos sólidos ingresados hasta 10 UITs, ¿no? Entonces, chicos, guerra avisada no mata gente, ¿sí?
¿Se entiende, chicos? Chicos, Correcto, correcto. ¿sí? Acá tiene alguna pregunta. ¿Todo les quedó claro? ¿No les quedó claro, chicos? Profesor, disculpe, ¿y hay manera de bajar a estas sanciones o son... Muy buena pregunta, Pablo, perdón. Bueno, chicos, actualmente el reglamento de supervisión de la UEFA ha sido modificado. Modificado en agosto, en julio. No recuerdo muy bien exactamente qué mes, pero fue una modificación que trae algo muy importante. La subsanación voluntaria es en todas las etapas de supervisión ambiental y uno puede subsanar cualquier incumplimiento hasta la notificación del cargo imputado. ¿Qué significa? Hasta que te notifiquen el inicio de paz, ¿no? Normalmente cuando se hace una acción de supervisión y verificas un incumplimiento, tú en tu acta pones que incumplió una obligación, haces el informe de supervisión y el informe de supervisión, si el administrado hasta eso no ha subsanado su incumplimiento, chicos, se va hasta DeFi, en donde se dice, pues, hoy hay un incumplimiento, se recomienda inicio de paz. DeFi tiene un plazo de 9 meses, aproximadamente en promedio, para evaluar todo eso. Todo ese plazo el administrado tiene para poder subsanar el incumplimiento detectado, ¿no? Para decir que ya lo hizo, ¿no? Pero cuando ya al administrado le llega una notificación, ¿no? Una resolución generalmente es, donde se le dice, oye, ¿sabes qué? Se te está iniciando paz, te declaras culpable o no, o haz tus descargos, listo. Si ya te llega eso, ya no puedes tú subsanar nada. Y sí lo que podrías hacer es bajar la sanción monetaria. ¿Y cómo se baja? Si tú te declaras culpable, puedes reducirte hasta el 50% de la multa, ¿no? Y si ahí tú también agregas que ya has cumplido tu obligación y todo lo demás, a veces puede haber el caso de que lo puedan archivar o puede ser un tema atenuante a que tu multa se reduzca aún más todavía, ¿no? Ahora no queda ahí, porque obviamente, chicos, vuelvo a repetirles, multando, ¿se solucionaría el problema, chicos? Chicos, multando solucionamos el problema que estamos detectando. No. Claro que no, no se soluciona el problema, Honger, no va a haber ninguna solución a esa problemática. Entonces, obviamente, chicos, si no hay multa, es con multa o no, igual te van a volver a decir, oye, tú tienes que subsanar ese incumplimiento. ¿Entienden? Tienes que subsanar, te dirán, se te ordena que hagas esto, que hagas lo otro y todo lo demás. ¿Sí, chicos? ¿Me entienden? Profesor, pero al menos de esta manera se puede decir de que, bueno, la cultura del peruano es hacer el trabajo del último, a último momento y creo que al menos de esta manera habría como una especie de incentivo a los responsables de esto para que puedan cumplir sus obligaciones, ¿no? Desde mi punto de vista. Incentivo creo que no. El incentivo es que estás haciendo bien tu trabajo. Ese es el incentivo, pa. O sea, tampoco busquemos cosas hacer por incentivo, ¿no? Como profesionales debemos de garantizar de que se haga un trabajo bueno, ¿no? A ver, chicos, yo he trabajado en una municipalidad también, ya ustedes saben cómo es, ya les había comentado. Y no es ninguna novedad saber que el tema ambiental en un gobierno local pues no es una prioridad, ¿no? La mayoría que hemos trabajado sabemos esa realidad, ¿no? La otra vez incluso hablábamos con Gianfranco, creo que fue, estaba preguntando sobre los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y también después de terminar la clase yo me ponía a pensar, y también Gianfranco tiene razón, ¿no? Miren, chicos, por ejemplo, vamos a realizar un proyecto de construcción de una carretera. Tienes que elaborar tu IGA y quien elabora aprueba el IGA, la autoridad certificadora es el Ministerio de Vivienda o, perdón, el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces tú como Gore haces tu proyecto, tu expediente,
¿no? Haces tu instrumento de gestión ambiental, lo envías al MTC y el MTC pues se demora una eternidad en revisar el expediente técnico y el instrumento de gestión ambiental. Se puede demorar un año y medio. Mientras eso ya te ganan los plazos, ¿no? Para poder hacer o realizar el proyecto. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, es una falencia. Por eso es que, ¿qué hacen? Lo que Gianfranco nos explicó la anterior vez, ¿no? Hacen el tema del anteproyecto y presentan y hacen un IGA del anteproyecto y hacen como que una jugada, ¿no? Le ponen dentro de las especificaciones técnicas, elaborar un instrumento, un instrumento técnico sustentatorio. ¿Y para qué sirve eso? Para que cuando ya te apruebe el ITS, el certificador, pues tú puedas terminar recién el expediente técnico bien hecho y recién ahí incluir ciertas cosas que son innecesarias, ¿no? Como por ejemplo, tu anteproyecto decía 10 puentes, pero tu proyecto final dice 13 puentes. Entonces tendrías que agregar también a tu instrumento de gestión ambiental, mediante un ITS, los 3 puentes faltantes, ¿no? Esas jugadas se hacen o hacen, chicos, los que formulan proyectos y elaboran IGAs, porque desgraciadamente se demoran en revisarlos, el tema de la certificación ambiental, ¿no? Y algunos GORE tienen como requisito para la aprobación del proyecto final y su ejecución que sí o sí cuenten con la certificación ambiental. Entonces, son lineamientos o directivas que se dan. Si eso no se hace porque tal vez hay una demora por otro tema, sí podríamos ver ese tipo de jugadas, ¿no? O de salidas. Y a eso hay que agregarle que hacer pues un ITS o algo de eso no es caro, no es barato, perdón, chicos, es muy caro. Y eso pues genera que el tema ambiental sea engorroso, tengas poco sustento técnico, en parte de los ingenieros que ejecutan eso, ¿no? Porque dicen, si nos están demorando en hacer el proyecto, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Ellos no entienden la importancia de proteger el ambiente, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Eso pues genera una debilidad bastante en el sector ambiente, ¿no? Eso es por lo que yo he visto más o menos, ¿no? También, chicos, se ve que no hay mucha asignación presupuestal, pero igual, con todas esas falencias y carencias, chicos, uno no puede decir como excusa, no tengo plata y no lo voy a hacer. Porque los criterios mínimos para operación de áreas degradadas, según lo que están viendo ustedes, chicos, no son gran cosa, ¿no? No vas a hacer un proyecto de inversión para tener un registro del origen y volumen de residuos sólidos, ¿no? No hay que hacer mucha gestión pública para eso, ¿entiende? ¿No? No hay que hacer mucha gestión pública para eso. Entonces, se entiende que por ese lado, usted, hay que tratar de solucionar con lo que se tenga, hacer gestiones, ¿no? Me acuerdo que a una vez le faltaba cerco a mi área degradada, fui pues al área ¿cómo se llama? De almacén central y busqué si habían palos, habían alambre de púas, felizmente he encontrado de obras remanentes, ¿no? Para mi suerte yo tenía un proyecto de parques y jardines por ahí y tuvimos que hacer una jugada porque, por ejemplo, si son remanentes de proyectos de inversión, la donación es de proyecto, inversión, ¿no? Y justo ahí venía una modificatoria de ese proyecto, entonces le agregué ornamentación, ¿no es cierto?, de áreas verdes cerca del área degradada, o algo así, para que se pueda dar y mover esos bienes que estaban ahí en almacén. Y si ya es de alguna área que tiene gasto corriente, no es plata de inversión, es mucho más fácil. Solicité que se me designe todo ese material remanente y lo hice, ¿no? Porque siempre hay. Y ya es cuestión de organizar el personal y todas esas cosas para poder tener y cumplir pues con la norma, ¿no? Eh, este, y ahora también viene un tema, ¿no? Próximo año son elecciones, ¿no? Próximo año ya vienen nuevos alcaldes, ¿no? Y mucho habla de la calidad de profesional que uno es. Es importante tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque si tú eres un buen profesional, no te va a importar el tema político y tú vas a cumplir con tu trabajo y tus obligaciones tal cual. Pero a veces dejan de hacer cosas. Por ejemplo, el próximo año todo el mundo va a estar haciendo campaña nuevamente.
y ya no le toma mucha importancia, ¿no? Y si viene la multa, ni les va a importar, porque eso le va a caer al próximo alcalde, no a él que está saliendo, ¿no? Y a veces he visto cosas viles, ¿no? Por ejemplo, lo vi mucho con el programa de incentivos. Hay municipalidades que el próximo año no van a cumplir el programa de incentivos a la mejora de gestión municipal. Ah, por cierto, aclaro, no es que se terminó, simplemente que están entrando en una etapa de reestructuración y que nuevamente va a haber el plan de incentivos. Es más, los que cumplieron con el tramo 2 hasta julio van a recibir su bonificación si han cumplido, pero de todas formas lo vi en el año 2023, en el 2022 muchos gobiernos locales no cumplieron con el programa de incentivos porque no le dieron la importancia debida, porque ya no era dinero para el presupuesto del alcalde saliente, sino era para el nuevo, ¿no? Y qué vil. Porque claro, tú no estás entregando una municipalidad con los recursos totalmente dotados, sino que estás debilitando al que viene y eso habla mucho de la calidad de profesionales que ha tenido la antigua gestión, ¿no? Y algunos así lo beneficiados, por ejemplo, Abancay, de lo que tenía que recibir medio millón, como el resto de municipalidades no habían cumplido, toda la plata que estaba designada para dar a otras municipalidades se las dieron a Abancay. Y Abancay terminó recibiendo 2 millones o 3 millones. ¿No? Entonces, si se cumple, tenemos ese tipo de beneficios, ¿no? Y eso es lo que va a pasar el próximo año. Así que hay que tener mucho en cuenta eso, chicos. También el tema presupuestal es muy vital, ¿no? Enviar informes con palabras muy relevantes, ¿no? Como por ejemplo el servicio de limpieza pública es un servicio básico, primera línea, se debe garantizar la continuidad, la disposición de los residuos, es un tema de salud pública, o sea, arroparse de ese tipo de palabras técnicas en los informes para sustentar este presupuesto y hacer estas actividades es fundamental, ¿no? Y hacerlo a inicios, no al final, porque tampoco te van a dar plata así por así, ¿no? Ya cuando viene la supervisión y cuando ya me están a punto de multar, recién se mueven. Tampoco se trata de eso. ¿Está bien, chicos? Chicos, Sí, profesor. muy bien. ¿Qué dice? Gina. Y sí, todo bien. Ujú. Ya sabes, Gina, ¿no? Ya te expliqué. En el caso de una infraestructura de residuos sólidos que aún no hay iniciado operaciones debido a inconvenientes internos, pero que en su IGA cuenta con una fecha de inicio de operaciones establecida, la cual la cual no se ha cumplido según el proyecto inicial. ¿Qué sucede en el caso respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en su hija? En ese caso no hay problema, porque si es un problema muy común, Gina. Eh, tenemos un área, por ejemplo, tenemos un relleno sanitario acá en Cusco que no se ha entregado todavía. Tiene 10 años de ejecución, que es el relleno sanitario Calca, Cusco, ¿no? Ya se incluso pasó, creo que su plazo, ¿no? De operación. Pero se puede realizar un informe técnico sustentatorio. Lo recomendable es hacer eso, comunicar, ¿no? Que todavía no se inició operaciones y por lo tanto se modifica el inicio de operaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los periodos que tienen que reportar información, por ejemplo, los monitoreos ambientales que tienen que realizar, correrían desde el año 1, ¿no? Felizmente, también es importante señalar algo. Hay algunos instrumentos de gestión ambiental que no mencionan año actual, o sea, 2024, 25, sino los mencionan como año 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en ese caso también se hace una precisión nada más, ¿no? De que el año 1, debido a tales problemas, pues van a ser tal año. Y con eso ya correría la fecha para poder realizar las operaciones en la infraestructura, ¿no? Es un común denominador en Perú porque es otro tema, ¿no? Hacemos los proyectos de relleno sanitario muy bonitos, chéveres, con mucho presupuesto, pero no se cumplen con esos plazos porque hay un tema social, no se ha saneado el tema social, ¿no? Y también hay un jalón de orejas para todas las personas que a veces piensan que las áreas degradadas pueden convertirse en rellenos sanitarios. No puede ocurrir eso. Un área degradada categorizada por recuperación y actualmente las de reconversión no pueden ser rellenos sanitarios.
¿sí? No van a ser relleno sanitario. Cuando ya esté la modificación del reglamento, que es lo que ya aprendimos la vez pasada, recién van a poder pasar a ser rellenos sanitarios, ¿no? Ya tiene su IGA aprobada. Mejor todavía si tiene el IGA aprobado, Gina. Ya tiene el IGA aprobado, normal van a poder operar. Hay que revisar si en el IGA dice año 1, 2, 3, 4. Si está así, mejor. Se hace una precisión nomás respecto a ello, ¿no? Y es muy importante porque creo que hay un acta que se elabora cuando hay inicio de operaciones, ¿no? Hay un acta que tú elaboras y que se da, que genera el residente de obra, en donde menciona que se está realizando la etapa de inicio de operaciones. Y ahí se precisa también los motivos de por qué se ha hecho una demora y todo lo demás, ¿no? En el caso de ser muy sustentado, por ejemplo, por un tema social, no se ha cumplido y todo lo demás, o tal vez hay un pacto o algo, se puede sustentar ello y no habría ningún problema. Ajá, no es necesario reportar sus... Ah, claro, si no se han iniciado las operaciones, no puedes tú reportar obligaciones de operaciones. Claro, claro que sí, estás en lo correcto. Sino que sustentar los motivos de por qué no se ha iniciado. También, de oficio, por una formalidad, hay que comunicar por qué no se inicia operaciones, ¿no? Ahora, recuerden esto, chicos. La autoridad de supervisión, el famoso OEFA, supervisa no solo operación, supervisa construcción, operación y cierre. Supervisa las tres etapas cuando es una infraestructura. Por cierto, si no sabía. No supervisan mucho el tema de construcción por un tema de seguridad, ¿no? Claro, porque cuando se está viendo movimiento de tierras, construcción de cosas, es muy peligroso ir a supervisar. Sería lo ideal, ¿no? Porque ahí podrías evitar que sean cosas, o que se construyan cosas inadecuadas, ¿no? O alguna de las cosas y todo lo demás, pero por seguridad no se hace, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vayan. Ojo, ojo, hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Chicos, César, ¿estás ahí? Ya te dormiste. Todo claro, biólogo. Muchas gracias. Listo, Gina. Estamos. Muy bien. Listo, chicos, estamos ahí. Entonces, es importante tener en cuenta toda la información que se les está proporcionando. Y ahora vamos a entrar a las obligaciones de las infraestructuras de residuos sólidos, chicos. Siempre les digo a todos, todos los que son técnicos, lean la norma, ¿ya? Chicos. Ahorita vamos a entrar a infraestructuras de residuos sólidos y voy a entrar un ratito al decreto legislativo 1278, ¿ya? Vamos a entrar ahí, al decreto legislativo 1278. A ver, permítame. Reglamento, ¿ya? Entonces, voy a ir, reglamento, ya saben que hay fuentes normativas de obligación. Voy a ir hasta el artículo 98 y luego me voy a ir al 105. ¿Está bien? O al 104, 110 creo que es. Vamos a ir al 98 primero, acá está. Artículo 28, no, este es el reglamento, sí. Miren, condiciones generales para la implementación de infraestructuras de residuos sólidos. Y ya saben que lo que está por cursiva fue derogado, ¿no? O modificado, perdón. Y esto es lo que está. Primero dice, toda infraestructura de residuos sólidos, en forma previa a la construcción e inicio de sus operaciones, debe contar con IGA, ¿no es cierto? Y el proyecto debidamente aprobado por la autoridad competente según corresponda, así como su respectiva licencia de funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente. Ya les dije, les expliqué una y varias veces, les expliqué y les dije que la certificación ambiental, chicos, no es básicamente aprobación de todo el proyecto, ¿no? Porque hay otros documentos que aprueban un proyecto de inversión pública. Es simplemente decirle al proyecto que se está elaborando que es ambientalmente viable. Eso es la certificación ambiental. Y este párrafo se está refiriendo a eso, ¿sí? ¿No es cierto?
tiene que tener una certificación ambiental aprobada, ¿no? Que nos dice que este proyecto va a respetar el ambiente. ¿Listo? Eso es. Así como su respectivo licencia de funcionamiento y de acuerdo con la normativa vigente. El MINAM aprueba normas complementarias para el diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras de residuos sólidos, las mismas que serán de obligatorio cumplimiento. O sea, si el MINAM saca una guía para la construcción de un relleno sanitario, para la identificación de un área para un relleno sanitario, para, ¿no es cierto?, las operaciones de un relleno sanitario, es de obligatorio cumplimiento, acá lo dice la norma, ¿ya? Para los que digan, oye, pucha, pero yo quiero implementar una planta que se ha hecho en Marte y ha funcionado para los marcianos. Yo quiero sacar en Perú. Tiene que ser de acuerdo a los lineamientos que brinda el MINAM. ¿Listo? Es importante también ello, chicos, porque siempre hay uno que habla y dice, oye, yo quiero, si en otros países se hace, porque acá en Perú no. No es que no queramos hacer, chicos, pero primero tenemos que aprender a que la disposición de los residuos sólidos sea en lugares seguros. Tenemos un problema con eso. Porque algunos dicen, oye, ¿por qué no hacemos centrales de quema de residuos? O en otros lugares producen electricidad con sus residuos, ¿no? No se trata tampoco de eso. Ya saben, 2032 áreas degradadas, tenemos que garantizar la disposición segura de los residuos. Toda infraestructura de residuos sólidos debe cumplir mínimo con lo siguiente, todos. Garantizar la accesibilidad a la infraestructura de residuos sólidos. Debe haber un tramo, carretera, ¿no? Que nos dirija hacia la infraestructura. Debe tener sistema de seguridad contra incendios, dispositivos de seguridad, operaciones, equipos, indumentaria de protección de acuerdo a la naturaleza y característica de los residuos. ¿Ya? Esperemos un ratito. Ya, chicos. Exclusividad para la realización de actividades operativas en infraestructura, donde queda excluido vivienda, crianza de animales y quema de residuos. Instalaciones sanitarias y vestuarios, señaléticas de tránsito y áreas de seguridad según corresponda, ¿no? Suministro de agua para realizar actividades de lavado, higienización, alcantarillado, registro de la cantidad de residuos manejados. Hasta acá son las obligaciones. ¿Por qué les hago leer esto? Porque si se va a elaborar un instrumento de gestión ambiental, chicos, ese instrumento tendría que tener estas obligaciones o no descritas en el instrumento. Les pregunto, chicos, ¿sí o no? ¿Puedes repetir la consulta? Les decía si esas obligaciones que están ahí descritas deberían de estar dentro o descritos en un instrumento de gestión ambiental. Sí, ¿Sí o no? Claro, claro que sí, deberían de estar ahí descritas. Sí o sí, deben de estar ahí. ¿Por qué es importante tener en cuenta ello? Porque a veces hay instrumentos de gestión ambiental
que pueden obviar una de estas cositas, ¿no? Y eso va a generar problemas. Cuando vaya la autoridad de supervisión y considera la autoridad de supervisión en una acción de supervisión que se necesita de tener, por ejemplo, el registro de la cantidad de residuos sólidos manejados, se puede pedir modificación de liga. La autoridad puede hacer eso, chicos, mediante una medida administrativa. Entonces, cuando se formula un liga, hay que tener en cuenta ello, pues, chicos, ¿no? Ahora, vamos a ir acá. Aprobación de expediente técnico. Bueno, esto no. Vamos a ir hasta el artículo 100, hasta el 107, 108. Infraestructura de exposición final. Son consideradas infraestructura de exposición final los rellenos sanitarios, rellenos segurares, escombreras. Rellenos sanitarios se clasifican en tal, bla, bla, bla. ¿No? Esto tampoco. Selección de áreas para infraestructuras. También hay que tener en cuenta esto. Selección de las áreas, ¿no? Y condiciones para la ubicación de la infraestructura de exposición final. ¿No? Esto también hay que tener en cuenta, tiene que estar lejos. Implementación de infraestructura de exposición final cercana a hidrónomos, plan de cierre de infraestructuras, ¿no? Y provisión del área, bueno, de área de disposición final, ¿no? Está prohibido. Queda prohibido la habitación urbana, construcción de edificaciones, cuestiones naturales, actividades agrícolas, en las infraestructuras o áreas degradadas por los mismos, ¿no? Aquellos lugares que fueron utilizados para dichos fines, ¿no? Pero acá está, chicos. Esta es la parte que necesitamos ver. Artículo 114. Instalaciones del relleno sanitario. Todas estas cositas son las obligaciones que vamos a ver normativamente, porque otra cosa son las obligaciones de liga, pero igual les digo, estas obligaciones normativas deberían de estar en el liga descritos. La impermeabilización de la base de los taludes del relleno sanitario, ¿no? Deben de tener, para evitar la contaminación ambiental policías, deben tener ese índice de impermeabilización. Ese índice de impermeabilización, ¿no? Debe ser un índice menor o igual a 10 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Y un espesor mínimo de 0,40 metros, ¿no? 40 centímetros. Salvo que se encuentre con una barrera geológica natural para dichos fines, lo cual está sustentado técnicamente, ¿no? No debe cumplir con las condiciones, de no cumplir con las siguientes condiciones de impermeabilización descritas, ¿no? La impermeabilización de la base de los taludes debe de considerar el uso de geomembrana con un espesor mínimo de 0,2 milímetros y el uso de geotextil entre la geomembrana, ¿no? Hay lugares en el Perú que son muy arcillosos, chicos. Para esos lugares arcillosos, la impermeabilización debe de cumplir ese coeficiente de impermeabilización y el espesor mínimo. Generalmente pueden utilizar arcilla para esos fines, ¿no? Si no hay arcilla, geomembrana. El espesor mínimo, 1,2 milímetros, ¿no? Y también debe haber geotextil entre la geomembrana. ¿Listo? Los drenes de lixiviados, pozas de almacenamiento de lixiviados, sistema de recirculación de lixiviados y de acuerdo a las condiciones climatológicas de la zona, ¿no? Puede incluirse un sistema de tratamiento de lixiviados según corresponda. Drenes y chimeneas para evacuación de gases, control de gases, canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentía superficial, barreras sanitarias, barreras naturales artificiales, o sea, cerco perimétrico, poza para el monitoreo del agua subterránea, niveles de pisométricos y de calidad de agua en caso corresponda, ¿no? Especialmente en aquellos lugares que el agua superficial, el agua subterránea es muy superficial. Tiene que haber estos pozos de monitoreo de agua subterránea cuando la infraestructura está cerca a la napa freática. Importante tener en cuenta ello. Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados. Señaléticas, letreros informativos a la norma sobre seguridad y salud en trabajo. Sistema de paisaje y registro. Control de vectores y roedores. Instalaciones complementarias como caseta de control, administrativas, almacenes, servicios higiénicos, vestuarios. Todo eso debe de tener una infraestructura de exposición final, un relleno sanitario. Chicos, y esas, todo lo que les acabo de leer son obligaciones que sí o sí se tienen que tener y que están acá ya descritas, como les había mencionado. ¿Ya? Entonces, chicos, las operaciones mínimas en un área perdón, un relleno sanitario. Miren, acá están las operaciones mínimas. Como los criterios mínimos, igual. Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de residuos. Nivelación, compactación diaria. En un relleno sanitario es diario, ¿no? Para la conformación de celdas de residuos sólidos. Cobertura diaria, compactación diaria,
Cobertura final con un y acá dice la compactación de la celda en capas de un espesor no menor a 0,20 metros o 20 centímetros. Y esto se mide, se hace huecos para determinar esto. Cobertura final del material con un espesor no menor a 0,50 metros, ¿no? Debe haber monitoreo de los parámetros establecidos en la línea base para la calidad de aire, suelo, ruido, agua superficial subterránea en caso corresponda. Mantenimiento de los pozos de monitoreo, de los drenes lixiviados, chimeneas de evacuación y el control de gases y canaletas. Las operaciones mínimas señaladas en el presente artículo deben implementarse según la tecnología y método constructivo del relleno, siempre que se asegure el manejo de los residuos, ¿no es cierto?, sólidos de forma sanitaria y ambiental adecuada, así como que se detecte el riesgo ambiental asociado a las operaciones de las citadas condiciones. Sí o sí deben de tener todas estas cositas, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante tener estas obligaciones en cuenta. Artículo 115, chicos, no se olviden, por favor. ¿Sí? Todo técnico que se dedica a residuos, va a hacer cargo en relleno, tiene que conocer esto, tiene que saber esto, ¿no? Para luego cuando venga la autoridad de superación no se sorprenda. ¿Sí? Entonces, acá está, chicos, descrito, ¿no? Todo lo que les había mencionado. Realizar operaciones de manejo de residuos sólidos en la infraestructura o lugares no autorizados para dichas operaciones, ¿no? E infraestructura o lugares no autorizados para dicha. Creo que acá hay está mal descrito esto, por favor. Suscribir manifiesto de residuos sólidos peligrosos, ¿no? O no conservar el mismo durante 5 años para las acciones de supervisión y fiscalización. Chicos, acá sería o no conservar, sería conservar, por favor. Contar con un cuaderno de registro de incidentes, ¿no? O registrar, por favor, estas son las obligaciones, los incidentes en el cuaderno destinado para tal fin, ¿ya? Contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones. Contar con un ingeniero sanitario o profesional especializado y experiencia en manejo y gestión de residuos sólidos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica y operaciones. Chicos, también es una obligación, ¿ah? Contar con una póliza de seguros que cubra todos los daños al ambiente contra terceros, ¿no? Derivados de actos o omisiones de titular de infraestructura y manejo de residuos sólidos peligrosos. Presentar el informe de operador en el plazo y modo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. Contar con un registro de residuos sólidos que se maneje en la infraestructura y también utilizar la infraestructura destinada para la gestión y manejo de residuos sólidos para los fines, no, acá chicos, no utilizar la infraestructura destinada para la gestión y manejo de residuos sólidos para fines de vivienda, crianza de animales, quema de residuos u otra ajena a las operaciones de la infraestructura. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Esas son las obligaciones para las infraestructuras de residuos sólidos. ¿Ya? Chicos, ¿sí? Pero luego, los escombros solo se pueden disponer en escombreras o también en rellenos sanitarios. Ah, a ver, chicos, ¿alguien sabe cuál es la norma de protección, la norma que regula los residuos de construcción y demolición del sector construcción? ¿Saben? ¿Cuál, la de gestión de residuos de construcción?
Chicos, ¿cuál era la norma? Exacto, muy bien, Luis. Vivienda. Ya, a ver. Vamos a ir a esa norma, pero hay que tener en cuenta algo. ¿Ya? Vamos a ir a esa norma para ver. ¿Listo? Ah, muy bien, chicos. Su máquina, que estoy con un tema de esta enfermedad, que estoy muy débil. Todo me da vueltas, como si hubiera tomado. Ya, igual. Entramos, speak. Ahí, ¿dónde está? Speak. Speak. Tema peruano, información jurídica. Ya saben, chicos, hay que entrar. Siempre tienen que ayudarse de la norma. Siempre. Nunca pueden ustedes separarse de lo que diga la norma. Sí o sí, siempre de la norma. ¿Ya? Esperemos un ratito. Ya, chicos. Vamos a entrar al speak. ¿No se escucha? Disculpen, chicos, disculpen, es que estaba un ratito. He silenciado un rato mi esto. Pues entramos a speak, ¿no? Pues vamos a entrar al reglamento y bien. Creo que está acá, justo. ¿Este es? Sí, no, es Minan. No, espera. Ah, entonces ya saben. Ay, miércoles. Volver acá. Decreto Supremo. Y vamos a poner 02. De mi Mac está queriendo publicar mis datos. Vivienda. Sabían los números de mi tarjeta. Aprovechando la consulta, ¿en dónde podemos visualizar las escombreras autorizadas que existen en el país? Ahorita vamos a ver esto más. Ujú. Escombrera, escombrera chicos, como escombrera, escombrera, no lo he encontrado. Debe haber, pero no lo he buscado detallado. Pero sí lo he encontrado como infraestructura de valorización. Ahora vamos a encontrar, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Chicos, entran acá a ver contenido, ¿no? Y acá hay que ver, ¿no es cierto?, el objeto de esta norma. Chicos, el objeto de esta norma de gestión integral de residuos sólidos de construcción y demolición no es para todos los residuos de construcción y demolición. ¿Sí? Esa página siempre hace eso. Dice. Básicamente se va a encontrar para residuos, ¿no es cierto?, del sector construcción. Entonces, solamente esta norma es para los residuos del sector regulados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Del sector transportes no, del sector educación menos y de otros sectores tampoco. Y los otros sectores, chicos, no tienen regulado su norma. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, si yo voy a hacer una obra de modernización de un colegio o una carretera, esos residuos que se generen no pueden ser aplicados con esta norma. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí. ¿Comprendieron esta parte, chicos? ¿Sí? ¿O no? Perdón, ¿podrías volver a explicar esa parte? Les decía, chicos, acá dice el objeto de la norma. Pues ahora vamos a descargar en PDF, ¿ya? Que no me está dejando ver. Espérame un ratito. Más. Todo me da vueltas. Che, no sé qué cosa cochina, una cosa fea está ahí dentro de mi estómago que no me deja vivir, vivir tranquilo. Ya, acá mira. Decreta, bueno, derogación, bah, ya está. Acá. Objeto de la norma. O sea, el objeto, el artículo 1 habla del objeto. O sea, ¿para qué cosa va a ser aplicada esta norma?
Presente tiene de objetivo regular el manejo de residuos sólidos generados de residuos en la construcción y demolición a través de priorización, minimización, valorización, bla, 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 economía circular del sector de la construcción. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden? O sea, solo es para el sector regulado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Otros sectores como agricultura, educación, transportes, los residuos que generen de construcción y demolición no están regulados por esta norma. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? O sea, solo de lo producido mm, por Por el sec- construcción, por, sector claro, construcción. sí, pero por construcción, o sea, que uno dice, construcción, o sea, pero si yo estoy construyendo un esto, un aquello, un lo otro, pues puede ser, ¿no? Pero no es siempre, o sea, no hay que tenerlo ahí. Solamente es para el sector relacionado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ah, ok, por ejemplo, un sector educación que se encarga, no sé, ¿no? Mediante un proyecto público de elaborar un Por ejemplo, colegio, exacto, exacto. Por ejemplo, los sus residuos residuos de de... construcción no le aplicaría a este reglamento. Exactamente, exactamente ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada sector debería tener su norma ambiental, chicos. ¿Sí? ¿No? Miren, acá dice, mire, presente reglamento se aplica a las personas naturales jurídicas que intervienen en la gestión y manejo de residuos de construcción y demolición generados por la ejecución de obras de infraestructuras, ¿no? Habilitaciones urbanas, edificaciones, incluidas procesos de demolición, así como las autoridades en los tres niveles de gobierno y competencia, verificaciones vinculadas al ámbito de la gestión de residuos de conformidad con el artículo 31 del decreto legislativo de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Y ahí dice claramente, infraestructuras, habitaciones urbanas, edificaciones. ¿No? De obras de infraestructura, ¿no? O sea, pero no puede ser aplicado a todo, pues, porque no está dentro del sector, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando entendí o vi esto, dije, wow, ¿no? Porque claro, no le podemos pedir tampoco al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que regule todos los residuos de construcción y demolición de los otros sectores, porque eso es trabajo de los otros sectores, ¿no? Pero bueno, no, tampoco se quieren tomar pleitos, pues chicos, de otros sectores, ¿no? Entonces, o sea, bueno, es lo que pues, a mi criterio entendería eso, ¿sí? Entonces acá obviamente está detallado eso y todo lo demás, ¿no? Acá habla sobre las infraestructuras de valor de manejo para construcción de residuos de construcción de munición, la infraestructura de valorización, ¿no? Acá están rellenos sanitarios en celdas habilitadas para la disposición de residuos de construcción de munición, escombreras con estructura de valorización, ¿no? Acá están los actores responsables. Acá está el Ministerio de Vivienda, pues está acá el Ministerio de Vivienda, ¿no? Mira, ¿no? Ministerio de Vivienda, adiciona funciones escritas al artículo presente, ejerce las siguientes funciones en materia de residuos de construcción de munición, regular la gestión y manejo de residuos de construcción de munición en su calidad de ente rector en materia de construcción. ¿Entienden? Solamente está regulado para ese sector, no para otros sectores, chicos. ¿Ya? Y supervisar, sancionar, gestión de manejos de residuos de construcción de demolición, ¿no? De proyectos de inversión bajo el ámbito de su competencia, sujetos al sello o a un IGA, tanto en dichas funciones no hayan sido transferidas a la UEFA, ¿no? Solo del sector construcción. Coordina promover con autoridades sectoriales, gobiernos regionales locales, la vía aplicación del presente reglamento, ¿no? Acá está el Ministerio de Vivienda, Construcción, Transporte y Comunicación, MTC, en concordancia con funciones descritas en el artículo tal, ejerce funciones en su calidad de autoridad competente en materia de transporte de residuos peligrosos que incluyen los generados en construcción y demolición de proyectos, ¿no? O sea, el Ministerio de Transportes tiene competencias sobre el transporte de residuos peligrosos, ¿no? Las municipalidades, en marcos competencias, que tienen la función de regular y gestión de residuos de construcción y demolición, de obras menores, manejar residuos de construcción y demolición, mediante sistema de implementación para tal fin, establecer tarifas, registrar volúmenes, ¿no? Bueno, de su competencia, ¿no? Bla, 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 ¿no? Otras competencias, listo, ¿no? El OEFA, ¿qué tiene que hacer? El SENACE, ¿no? Otras entidades, gobierno regional, generador de residuos de construcción y demolición, ¿no? Segregar, ¿no? Empresas operadoras, planes de gestión de residuos sólidos municipales, el PIGARS, ¿no? ¿Qué cosa tiene que tener también referido a este punto? Las declaraciones anuales,
manifiestos, plan de minimización, segregación, almacenamiento. Acá están todas las, recolección, transporte, estamos en la disposición final, transporte, acondicionamiento, valorización, condiciones, ¿no? Valorización del residuo de construcción, demolición generados en obras menores, disposición final. ¿Dónde se debe disponer? En una infraestructura de residuos sólidos de residuos de construcción y demolición, ¿no? Que en este caso se llama escombrera. Pero hay una parte en donde leí que dónde pueden ser dispuestos estos residuos. Acá vamos a encontrar, chicos. Dice que pueden ser en proyectos mineros, en áreas degradadas, en rellenos sanitarios. Sí dice, ¿no? Acá está. Acá está. Mira. Aprovechamiento del material descarte y de residuos de construcción y demolición. Los excedentes de remoción o excedentes de obras y escombros debidamente seleccionados, o sea, tienen que estar segregados, chicos. Como no peligrosos, pueden ser aprovechados en dónde? En cierre de minas, en cierre de pasivos ambientales, la restauración y recuperación de áreas degradadas, ¿sí? Y obras que requieran el relleno de áreas o conformación contempladas o taludes, reforzamiento de fajas marginales, u otros similares, siempre que se cumpla con la normativa vigente y las especificaciones técnicas del proyecto y debiendo contar con licencias, estudios y autorizaciones que correspondan. Materia prima para procesos productivos y en otros previstos en el anexo 3 del presente reglamento. Ahí se puede disponer, ¿sí? Pero acá no dice rellenos sanitarios, entre otros previstos en el anexo. Recolección y transporte, residuos de construcción y demolición pueden ser aprovechados, aprovechamiento, residuos de construcción, listo. No hay, chicos, rellenos sanitarios. ¿Entiende? ¿Sí? Ahora, acá otra cosa más que preguntaba la compañía, ¿dónde yo puedo encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar? En el inventario. Oye, yo quiero... Biólogo, Sí. disculpe, ¿puede revisar en el reglamento el decreto supremo 01417? Ujú. Creo que ahí lo he visto lo de relleno sanitario. ¿De las escombreras? Sí, O sea, que un relleno sanitario sea categorizado como escombrera. no, o sea que los escombros se podrían disponer en escombreras y relleno sanitario. Mira, siempre y cuando el relleno sanitario, y eso es lo que quería explicarles, tenga un lugar destinado para ese tipo de residuos. Am, También lo que se puede hacer, chicos, pero es que miren, por ejemplo, en el caso de un relleno sanitario, debe de tener sí o sí un lugar dentro del relleno sanitario para utilizar como material de cobertura, ¿no? Pero un área degradada también puede ser manejable, porque carecen de material de cobertura y es por eso que acá especifica que deben de ser seleccionados y clasificados como no peligrosos. Entonces, ese material de remoción, cuando hay, por ejemplo, construcción de carreteras, se puede llevar a un área degradada para ser utilizado como material de cobertura. Pero el relleno sanitario ya en su IGA especifica qué tipos de residuos sólidos puede recibir. Pero hay rellenos sanitarios, puede haber rellenos. Yo la verdad no lo sé, no sé si en el Perú haya. Que sepa, todavía no tenemos una escombrera dentro de un relleno sanitario de gestión pública. Puede ser que tal vez por ahí se esté construyendo uno relacionado a recibir ese tipo de residuos, pero puede ser mixto, pero dentro de la celda para residuos sólidos pueden ser no aprovechables de origen municipal o no municipal. Si el IGA no especifica, no puede tener eso. Ahora, Jorge dice una cosa, en el terreno privado se puede usar como desmonte, claro, sí puede hacerse eso, Jorge. Ahí sí, acá dice, ¿no? Acá también leímos eso, ¿no? Otras que requieren el relleno de áreas o conformación de terraplenes o taludes, reforzamiento de bajas marginales o otros similares. Puede también darse eso. Tiene un nombre eso. Eh, Hay gente que busca rellenar, ¿no? Áreas, pero hay un nombre, acta de no sé qué y todo lo demás, ¿no? Cuando es privado, chicos, no puede ser considerado ni tampoco un área degradada. No, el privado puede decir acá quiero que dispongan, no sé, traigan los residuos de construcción porque quiero llenar una esto y todo lo demás, ¿no?
pero también hay que respetar la faja marginal. Se declararía esta destinación. Sí, pero hay un nombre, un acta de no sé qué cosa es, algo así. Este tema de los residuos de construcción de emisión es muy, muy fuerte, porque, adivinen por qué, porque no hay escombreras, chicos. La norma establece que cuando hay residuos de construcción de emisión deben de ser destinadas a un relleno de seguridad, a una escombrera. Cuando son los residuos peligrosos, por ejemplo, tiene que ir a un relleno de seguridad o a una infraestructura de valorización donde se pueda dar este tratamiento. Y ahí viene lo que decíamos y hablábamos, ¿no? ¿Dónde hay infraestructuras de valorización de escombreras? Tres departamentos, chicos. Lima, Trujillo y tenemos en Arequipa. ¿Qué tal si mi obra es en Loreto? ¿Cómo voy a sacar los residuos de construcción de demolición desde ahí? ¿No? ¿Cómo sacar los residuos de construcción de demolición desde esa zona hasta la otra? Me va a tomar todo eso, ¿no? Espérame un rato. Perdón, chicos, mi pitbull, ¿no? Pero tiene un nombre, se me ha ido de mi mente. Ahorita voy a recordar ese nombre. Sí, se puede hacer eso, ¿no? Pero yo recomendaría que hay que preguntarle al Minan. ¿Por qué? Miren, quiero mostrarles algo más. Voy a aprovechar eso más, chicos, para mostrarles, ¿no? Vamos a entrar al reglamento. Esperen, creo que este es el que está en el reglamento. Vamos al artículo 22 del reglamento. No, perdón, de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entrar acá. Su madre. Soto no ladre, Soto. ¿Sí ven, chicos, no? ¿Sí ven? Hola. Sí, sí se observa. Es el artículo 20, ¿dónde estás? OEFA, sectoriales, gobiernos regionales, 21. Acá está. Competencias de la autoridad descentralizada, gobiernos regionales. Todo está modificado, modificado. Acá. A ver, ¿qué creen? Lean el literal H. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el literal H, chicos? Lo estoy subrayando. ¿Qué dice ahí, chicos? ¿Mm? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué entienden de eso, chicos? Hola, chicos, ya se va a acabar la clase y no me están diciendo nada. Quiero escucharlos. No sé, se tendría que tener un espacio para poder tener una disposición final para este tipo de residuos. Nos está diciendo que los gobiernos regionales pueden implementar infraestructuras de disposición final de residuos de construcción y demolición en su jurisdicción para asegurar la adecuada disposición de dichos residuos. ¿Qué está diciendo? Claro, está diciendo que el GORE puede hacer una escombrera. Eso está diciendo. Y esto, el H, dice, literal incorporado en el artículo 1 de la ley 32.212, el 21 de diciembre de 2024. El año pasado se incorporó esto. Ya, entonces yo soy un GORE y puedo hacer una escombrera. ¿Cómo un GORE puede hacer una escombrera? Bueno, tiene que hacer un proyecto de inversión. Listo. Entonces, voy a entrar acá a, y voy a poner ficha técnica estándar. Pa, fichas técnicas sectoriales. ¿Quién hace esto? El Ministerio de Vivienda. Voy a entrar a ambiente y vamos a ver qué tipologías hay. Ficha técnica estándar para proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Ficha técnica para proyectos de recuperación de ecosistemas andinos. Ficha técnica para proyectos de mejoramiento, ampliación, recuperación del servicio en pieza pública. Es válido también como ficha técnica simplificada, dice. Y ficha técnica para proyectos de recuperación de ecosistemas de recursos de regulación hídrica. Chicos, hay una tipología que habla sobre escombreras
Hay, existe, Nada. y no hay una brecha. Si no hay tipología es porque no hay brecha. Entonces, si un gore que quiera hacer ahorita una escombrera no lo podría hacer, chicos. Nos falta la ficha, nos falta la tipología de inversión y nos falta también la brecha. Eso es algo que se complica en este sector, ¿no? Entonces, es un paso que la norma ya se encuentre esto y que con el futuro ojalá se cree la necesidad de poder hacer esto, ¿no? Porque si la norma les exige a las municipales, a cualquier gobierno local, ¿no? Que estén, que pueda, bueno, a cualquiera que sus residuos de construcción y demolición ya llegar a una escombrera y todo lo demás, y en mi lugar de operación no existe una escombrera, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, lo que Jorge dice puede ser una solución, pero yo para poder hacer eso, yo le escribiría al MINAN y le consultaría. Le diría, mira, ¿sabes qué? Mi proyecto me va a costar tanto. Y solamente el traslado de los residuos de construcción de demolición, que yo soy de Ucayali hasta Lima o hasta Trujillo o Arequipa, me sale una cantidad de millonadas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para poder gestionar eso? ¿Qué solución me da como ente rector, ¿no? Si el MINAM me dice, oye, la única solución es que tengas tu empresa operadora y que te lo lleven, bueno, ya tú con esa respuesta podrás sustentar técnicamente a tu reciente obra o a tu proyecto. Si estás elaborando el proyecto y estás haciendo pues el expediente técnico, ya con la respuesta del MINAM tendrás que valorizar eso, ¿no? En algunos casos incluso va a ser mucho más caro eso que el propio proyecto, ¿no? Pero hay que evidenciar porque así se puede generar la necesidad, ¿no? Y podríamos pedir una reunión con el Ministerio de Vivienda, decir, oye, yo como Gore quiero hacer mi escombrera, pero no tengo pues, el medio, no tengo la ficha, no tengo la necesidad, la brecha. Ese es un tema también que falta, ¿no, chicos? Y hay que tenerlo en consideración, ¿no? Otro mundo es los residuos de construcción y demolición. También es un mundo muy chévere, falta investigación de ese tema, faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero ahí está. ¿Sí, chicos? Sí, amigo César. Juan, quiero una consulta. ¿Hay tipificación o infracciones por Para, el RCE? para residuos de construcción y demolición, Ajá, no, todavía eso no está no tipificado. hay. Todavía, no, Sí, sí no, hay. todavía eso no está tipificado. ¿Y por qué no está tipificado? ¿Por qué creen que no está tipificado todavía, chicos? ¿Quién tendría que regular eso? La entidad de fiscalización. Claro, pero todavía está en la cancha el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero de sus residuos, de su sector, Correcto. ¿entiendes? ¿No? Entonces, una MUNI podría, por ejemplo, también realizar una ordenanza para tipificar eso, sí, lo puede hacer. Una MUNI, ¿no? Los gobiernos regionales no generan tipificaciones, ellos utilizan las normas de tipificaciones que ya han generado los sectores, ¿no? Pero ahí justamente se ve, pues, y se tiene que señalar, ¿no? Qué cosas faltan, qué sí faltan, y esas necesidades, ¿no? Como este tema no es tan nuevo, ¿no? Bueno, los residuos de construcción y demolición siempre lo hemos tenido en el Perú, pero todavía está tomando fuerza, ¿no? Y por eso es que ya se tiene el inventario, ¿no? Ahí está la brecha, en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos de Construcción y Demolición. Ahí está la brecha. ¿Cuánto nos falta de poder coberturar? Cobertura me refiero a poder dar ese servicio adecuado, ¿no? Ahí está la brecha. Igual es todo otro mundo más, ¿no? Igual que los RAE, igual que, por ejemplo, los NFUs, o sea, es otro tema muy bonito que también hay que estudiarlo y ver, ¿no? Yo sí vi en Lima alguna vez una infraestructura de valorización de estos residuos de construcción y demolición, hacen mucha molienda y ese material se utiliza como agregado para otros procesos, valorizan, pues chicos, ¿no? Pero
No falta más en otros lugares del Perú, ¿no? Para que las empresas puedan tener esa alternativa. Mientras no, hay la alternativa, va a seguir apareciendo en las áreas degradadas por residuos de construcción y demolición. Ujú. Chicos, acá están las obligaciones de las plantas de transferencia, ¿no? No deben de almacenar. Una planta de transferencia ya saben que es un lugar donde van los vehículos compactadores, descargan vehículos madrina. Acá la obligación es almacenar residuos sólidos en las plantas de transferencias o en vehículos involucrados en operación por más de 12 horas, ¿no? Son las obligaciones normativas, ¿no? Desde que fueran recibidos dichos residuos, ¿no? Listo. No más de 12 horas, perdón. No más de 12 horas deben de estar almacenados, ¿no? Condiciones mínimas, no deben de ubicarse en áreas de zonificación residencial comercial, disponer en vías de fácil acceso para los vehículos recolectores, no generar obstáculo en el tránsito vehicular peatonal, no contar con contar con un sistema de carga y descarga de residuos sólidos, tener un sistema de pesaje de residuos sólidos acorde a las necesidades de la planta de transferencia, disponer de un sistema alterno para la operación en caso de fallas o emergencias, contar con paredes o pisos impermeabilizados en las zonas de descargas de carga y descarga, y disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación y contar con canales de evacuación de aguas de lluvia según corresponda, ¿no? Ahí está incluso las fuentes normativas en donde está descrito cada una de estas obligaciones, ¿no? Las obligaciones normativas de las plantas de tratamiento, de realizar el tratamiento. Acá hay que tener en cuenta algo. El tratamiento, chicos, el tratamiento es básicamente bajarle la peligrosidad o una característica de peligrosidad al residuo sólido. No estoy hablando de valorización, ¿no? Porque no pueden confundir eso. No es valorización, ¿ya? Realizar el tratamiento de los residuos para fines distintos a la valorización o disposición de los residuos, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué más? Ejecutar procesos o métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos mínimos exigibles en una planta de tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el reglamento u otras horas complementarias. Y de las infraestructuras de valorización, chicos, estas son las condiciones mínimas. No deben de ubicarse en zonas residenciales, comercial, recreacional. No deben de generar obstáculo al tránsito vehicular. Disponer de un sistema de lavado, y limpieza y fumigación. Contar con canales de evacuación de aguas de lluvia, según corresponda. Cumplir con los valores máximos admisibles en el caso tengan plantas de tratamiento de aguas residuales. Implementar canales de retención, evacuación y efluentes generados en el área de acondicionamiento alcantarillado o sistema de tratamiento, ¿no? Porque en estas plantas de valorización pueden hacer lavado, ¿no es cierto? Y por eso tienen que tener un sistema de tratamiento. Las facturas de valorización pueden ser implementadas colindantes o dentro de los terrenos que se encuentran en las áreas degradadas, pero no sobre estas, ¿no? Y también características mínimas, contar con áreas para maniobra y operación de vehículos y equipos sin perturbar actividades operativas. Independización de áreas de manejo de residuos del área administrativa y de los laboratorios, contar con sistemas de iluminación y ventilación, pisos y paredes impermeables y lavables, y contar con sistema contra incendio, ¿no? Después de obligaciones normativas de rellenos sanitarios, ya está todo lo que yo les he escrito en antes, chicos, ¿no? Condiciones mínimas de los taludes, como de estar impermeabilizados, los drenes de electricidad, chimeneas, canales perimetrales, barreras sanitarias, pozos de monitoreo, ¿no? Recepción y pesaje y registro de volumen de residuos, nivelación, computación de área, cobertura diaria, computación diaria, cobertura final, cuánto es el espesor, monitoreo de los parámetros y mantenimiento, ¿no es cierto?, de los pozos de monitoreo, ¿no? Y por último tenemos las obligaciones normativas de los rellenos de seguridad, ¿no? No está permitido segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en los rellenos de seguridad. Está prohibido eso. ¿Sí? Y deben cumplir con estas condiciones. Estas son las condiciones mínimas. La impermeabilización tiene que ser un coeficiente más alto, porque son residuos peligrosos, ¿no? La geomembrana tiene que ser mayor a 2 milímetros. El geotextil de protección e infiltración debe de haber. Capas de drenaje lixiviados. Drenes de lixiviados con plata de tratamiento, sistema de recirculación. Drenes, chimeneas y evacuación y control de gases. Canales perimétricos de evacuación de aguas correntías, barreras sanitarias, pozo de monitoreo de agua subterránea, sí o sí. Sistema de monitoreo de control de gases lixiviados, señalética, letreros informativos, sistema de pesaje, control de vectores, instalaciones complementarias y control con laboratorio y su instalación. Condiciones mínimas, control de registro de origen de tipo volumen de residuos, recepción y pesaje de residuos, aplicación de métodos para los residuos previa a su confinamiento, para su naturaleza, con la finalidad de minimizar riesgos sanitarios y ambientales. Confinamiento de los residuos en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir desde su recepción al relleno de seguridad. Y mantenimiento de los pozos de monitoreo, drenes de lixiviado, chimeneas para la evacuación y control de gases y canales superficiales. ¿Sí, chicos?
Básicamente eso sería las obligaciones normativas. Chicos, hay que tener en cuenta que también hay obligaciones del instrumento de gestión ambiental. Estas obviamente no las podemos describir porque cada instrumento de gestión ambiental tiene su propia realidad. En el caso que sean preventivos, son las evaluaciones de impacto ambiental detallados, semidetallados, días. Acá también se pueden encontrar los diagnósticos preliminares, ¿no? Que son ya más pequeños, que son complementarios al SEIA. Los correctivos o los PAMAS, el diagnóstico preliminar, los ITS, ¿no? Y acá se están agregando la ficha técnica ambiental, ¿no? Igual hay obligaciones importantes de ley, por ejemplo, cerco perimétrico, barrera sanitaria, impermeabilización de la base, sistema de pesaje y registro, paredes y pisos impermeables, sistema de manejo de lixiviados, planes de manejo de residuos, monitoreo ambiental y medidas de mitigación de impactos ambientales. Chicos, básicamente eso sería todo. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, chicos, si les ha gustado la clase, no les ha gustado. César, Oye, tengo una consulta. No sé si podrías regresar 4 diapositivas a ver, espera. donde están las condiciones, me parece, de operación de un relleno. Ujú, acá. Acá. No, 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 donde mencionaban a los profesionales que podían Ah, ya. encargarse. Ya. Profesionales. Acá. A ver, a ver. Contar con un ingeniero Ya, sanitario. cuando mencionan otro profesional, hace referencia a que no solamente el ingeniero sanitario va a estar, o sea, no es como que un indispensable, ¿no? Ah, mira, tiene que ser otro profesional que tenga especialización en gestión integral de residuos sólidos. Ajá. O sea, imaginemos que el ingeniero Por ejemplo, sanitario no por tiene la ejemplo, especialización. por ejemplo, yo soy biólogo. Ajá, Yo no podría hacerme cargo de un relleno sanitario ajá. si no tendría especialización de residuos sólidos. Felizmente tengo. Ya. Y si tú eres un ingeniero sanitario, pero no cuentas con la especialización, Sí ¿normal? puedes, Sí normal. puedes. Sí, Ah, ok, ok. sí, sí. Y el tema de la especialización también se describe en la norma, ¿no? Mm. Hay que tener 21 créditos, 23 créditos, algo así. Bacán, bacán, gracias. Sí, y ahí César ya les puede dar más alcance de eso. Ajá, Claro. chicos. Chicos, gracias por la clase del día de hoy. Me da, Biólogo, Gina. disculpe, nos iba a mostrar las escombreras que existen en el país. Ah, ya, ya, ya. Sí, no se olvide. Ya, espérate, ahorita voy a buscar eso. Voy a morir, chicos, voy a morir. Estoy con... ¿Dónde estás? Hay un detalle con las escombreras que una vez consulté también. Por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas en una obra, ¿no? Y quieres hacer la disposición de tus residuos, eh, no te van a dar un certificado, pues, ¿no? Entonces tú como ante la entidad que te va a supervisar, vas a corroborar que lo dejaste en una escombrera. Igual, ¿no? Tú tienes que hacer tu plan de minimización de tus residuos. Y a lo que menciona, bueno, les adelanto, ¿no? Porque vamos a hacer también sobre el residuo de construcción. A lo que mencionaba Jonyeres, por ejemplo, tú puedes presentar como que un informe, por ejemplo, como dijo, ¿no? Tú puedes hacer en Loreto, puedes hacer de repente, pues, ¿no? En un lugar donde no va a haber escombreras, no va a haber un relleno sanitario donde tú vas a dejar los residuos de construcción y demolición. Tú tendrías que hacer como un informe, ¿no? Y diciendo, ¿no? Que has agotado todas las vías posibles de encontrar, ¿no? Una escombrera o un relleno sanitario donde estás haciendo la labor, o bueno, ese proyecto, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, hacer un contrato con alguien que quiera, por ejemplo, ese excedente de remoción o los residuos,
¿no? Y presentas un contrato de alquiler, ¿no? De que de repente en un terreno quieran ese residuo. Y claro, bajo las condiciones de que no afecte, pues, ¿no? El tema ambiental. Por esos detalles puedes hacer como que ¿no? Una excepción. Eso lo vamos a hacer más adelante, no se preocupen, yo les voy a explicar. Chicos, acá está. Esto que acabo de mostrarles es un Excel que ya les he enseñado a poder sacar, ¿no? Hay que entrar al Inventario Nacional de Áreas Degradadas y descargar el anexo número 3 en Excel. Acá he puesto la palabra construcción demolición. Y son tres infraestructuras de valorización que están apareciendo en el inventario. Estas tres, como les decía, una está ubicada en Lima, otra en Trujillo y otra en Arequipa. ¿Y qué están haciendo con los residuos de construcción y demolición? Valorización, chicos. ¿No? Están valorizando. No es una infraestructura de exposición final. Pero sí te podría servir, si tú estás trabajando en una obra o aquello, podrías tú encontrar, este es por ejemplo el de Arequipa, vamos a ver, que te da la ubicación geográfica, Arequipa, ¿no? Lo último, buscas, es una empresa operadora, entonces buscas en el registro ahoritativo del MINAD de empresas operadoras, acá puedes encontrar el número y puedes comunicarte para consultar el servicio que hace, ¿no? Pero esas son las tres alternativas que se encuentran en el inventario, ¿no? Sobre residuos de construcción y demolición. Las únicas que hay, yo me atrevería a decir que son esas, ¿ya? Amigo, ya estoy llegando ya, estoy llegando. ¿Sí, chicos? ¿Me escucharon? Sí, biólogo, muchas Sí, gracias. profesor. Listo, chicos. Gracias a ustedes, chicos, por todo y por darme siempre el espacio. César, muchas gracias. Ya nos veremos tal vez en otra oportunidad. Y claro, muy bien, gracias, señor Honger, porque, bueno, siempre estuvo atento ahí haciéndolos intervenir a los chicos que a veces no quieren hablar. Tienen que hablar, chicos, tienen que siempre participar, pregunten. Ajá. Miren, chicos, yo les comento algo nada más así, breve. Bueno, ustedes saben bueno, trabajo en un lugar muy, muy chévere, ¿no? Siempre ha sido mi sueño trabajar ahí. Y les comento, antes de llegar ahí, siempre participaba de capacitaciones como estas. Gracias a César, he tenido dos viceministras que han sido mis profesoras. Han sido mis profesores. Y hasta ahora tengo comunicación con ellas, ¿no? Claro. Este, Juliana Becerra y la bióloga, ¿cómo se llamaba la bióloga? Nancy. Este, Nancy. Nancy. Sí. Las dos me enseñaron acá. Y yo puedo decir que dos profesoras que han sido mías han sido viceministras. Y aparte he tenido otros espacios también donde aprendí y conocí mucha gente. Cuando tenía que Edson también creo presentarme. te había enseñado. Edson no, a mí no me enseñó Edson eso. Espinosa. No, no me enseñó. Ah, no, no. Pero y me sirvió mucho porque cuando he postulado, todos los que he tenido, la información, me ayudó demasiado. Y otra cosa más, muy importante, chicos. Es que ustedes, por ejemplo, en mi trabajo también tenemos capacitaciones. Por ejemplo, lo que les acabo de hablar del reglamento de supervisión, hubo capacitaciones. Yo les mostraría mi reglamento de supervisión, está subrayado, marcado por todo lado. Pa, 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 pa. Y nos dijeron que nos iban a capacitar a nivel del Perú, a toditos. A toditos, a toditos, a nivel de Perú, capacitación. Preguntas. Yo era el único que preguntaba. Y por ahí uno que otro más. Ya está uno de mis amigos, oye, pero que tu pregunta que estás haciendo muy chisito, me dice, ¿no? ¿Cómo vas a preguntar eso? Se supone que eso se sabe. Tú lo sabrás, yo no lo sé. Y yo no me voy a quedar con esa duda. Y si tengo el especialista ahí que me puede responder, se lo voy a preguntar. Porque prefiero caer que ser tratado como un pavo que no sé nada, a quedarme con esa duda. Y preguntar no es malo. Al contrario. Con esas cosas uno aprende más. Y yo siempre por eso pido que mis alumnos o los chicos con los que esté compartiendo clases y hasta donde yo participo pregunto. Porque chicos, te están pagando, ¿no?
Y si van a quedarse callados y que nada, pues no van a poder aprender. Siempre he preguntado, voy a seguir preguntando. Ahorita estoy participando en otro curso de especialización y estoy que pregunto. Soy el chinchoso. Pero chicos, mejor es así para no quedarnos nunca con nuestra duda. Pregunten siempre y bueno, si tenemos otra oportunidad, ya saben, tenemos que hablar, preguntar y necesito escuchar lo que opinan, lo que ustedes piensan y en base a eso poder hacer un debate, una apreciación, ver, ¿no? Nada está escrito en piedra en el tema de gestión ambiental y siempre necesitamos gente como ustedes que se esté capacitando para poder aportar a nuestro país. Listo. César, muchas gracias. No, gracias, Honger. Muchas gracias. Y Listo, chicos. Cuídense bien, mucho. bien, estimados. Y bueno, ya conocen un poco más, ¿no? Sobre el tema de la gestión, las áreas degradadas y ya casi continuamos mañana también, ¿ok? Con lo que es material peligrosos. Y bueno, gracias también a todos, ¿no? Los que estamos acá presentes. Ya saben, como dice Jonger, no intervengan, no hay problema en equivocarse, en preguntar, igual, ¿no? Eso es bueno porque le haces como dice, no hay que quedarse con la duda. Y yo siempre les digo, no, pregunten, no se queden con la duda. Ok, sin más, nos vamos a quedar ahí. Mañana continuamos. Espero que les haya interesado, ¿no? El tema y bueno, mañana continuamos. Ya les había pasado los horarios. El detalle es ¿no? Terminar a la fecha programada, ¿no? O sea, a fines de este mes ya estamos terminando el programa para no prolongarlo mucho, pues. Así que cualquier cosa, eh, me consultan y bueno, por el WhatsApp estamos ahí comunicándonos, ¿ok? Buenas noches con todos. Nos estamos viendo mañana, a ver, con los chicos del programa, ¿ok? Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Ok, Gina. Buenas noches.